Porque cuando hablamos de maestría 8, hablamos de generar posibilidades. Y nosotros desde ya somos una posibilidad. Y esto a veces lo digo en los talleres, cuando un coachee nos busca y confía en nosotros para alcanzar un resultado, en otras palabras nos está diciendo, tú eres posibilidad. Y partiendo de ahí ya tenemos una responsabilidad muy grande como coaches, porque estamos aceptando la responsabilidad de ser posibilidad. ¿Sí? Y si hay algo que encierra realmente la maestría 8, pues yo creo que es eso. Y vamos a ver que cuando empleamos la maestría 8 de una manera correcta y esta está presente en las conversaciones de coaching, pues estamos siendo realmente una posibilidad más amplia, ¿sí? Y cuando nos vamos a los comportamientos ineficaces y vemos que quizás estamos siendo directivos hacia una respuesta o empezamos a dar consejos como que si fuera la respuesta certera, pues estamos siendo menos posibilidad, ¿sí? Entonces, vamos a hacer mayor posibilidad para nuestro cliente. Y esa certeza que es una obviedad realmente, porque si nos buscan es porque consideran que somos un camino para llegar a un lugar, ¿sí? Si nos buscan para eso es porque realmente somos posibilidad. Y lo que vamos a tratar en este webinar es cómo serlo en la mayor expresión posible que podamos ser. En cualquier momento, pues pueden lanzar preguntas. Yo tengo acá el chat abierto al costado. Así que bueno, de inmediato trataré de responder esa pregunta, ¿sí? Pero bueno, ubiquémonos un poco. Lo que vamos a hacer, a ver, listo, es en qué parte de nuestro modelo OGEAR se encuentra la aplicación más específica de la maestría 8. A ver, ok, listo. Los hechos, el observador genera un juicio, el juicio impacta en la persona, genera una emoción, esta emoción abre o cierra acciones probables que nos conducen a un resultado, ¿sí? En esta instancia todavía estamos en el ojear de arriba, ¿sí? Pero miren esto, los hechos impactan en el observador de alguna manera desde su experiencia y vivencias mira esos hechos y produce un juicio. Este juicio o pensamiento va a impactar emocionalmente a la persona. Si pienso que es algo positivo, me voy a sentir bien. Si me genera felicidad, ok, voy a tener un estado de ánimo diferente. Si pienso que es preocupante, que me puede causar daño, mi estado de ánimo va a cambiar, ¿sí? Y según mi estado de ánimo, yo voy a voy a considerar posible o no tomar algunas acciones específicas que me llevan a mi resultado. Entonces, el coachee llega a la sesión de coaching desde un estado de ánimo particular, desde una emoción particular que lo rige. A veces puede llegar molesto, a veces feliz, extasiado, preocupado, ansioso. Y hay que entender en este punto que esa emoción o estado de ánimo con el que viene el coachee lo va a limitar a un conjunto de posibilidades específicas, ¿sí? Desde el estado de ánimo del coachee va a estar considerando un grupo específico de acciones. Imaginemos, yo hoy día tuve una primera sesión de coaching con una persona pues que tiene una empresa que está en problemas. Su estado era de frustración, era de ansiedad y dentro de sus posibilidades estaba cerrar la empresa. ¿Sí? Entonces, número 1, las emociones abren o cierran posibilidades. ¿Cómo podemos nosotros ampliar estas posibilidades? 1, haciendo que el coachee tome conciencia de esa emoción. 2, ayudando al coachee a gestionar esa emoción y quizás llevándolo hacia otro espacio, hacia otra emoción, hacia un estado
de mayor posibilidad. ¿Sí? Entonces, en nuestro modelo GEAR sería, a ver, primero, dentro del proceso de coaching, lo primero que hay que hacer es distinguir la realidad actual y la realidad que se quiere conseguir. Luego se explora y se ayuda al coachee que se dé cuenta cómo genera esa realidad que está viviendo. Generamos luego el cambio de juicios y de creencias y luego construimos la nueva realidad. Y es en este punto 4 del proceso, cuando estamos ayudando a las personas a generar esa nueva realidad, cuando ya pasamos un estado emocional E a un estado emocional E', es cuando ya se están empezando a abrir nuevas posibilidades. ¿Sí? Entonces, algo importante. 1, sobre dar consejos. ¿Cuál es la distinción entre dar consejos y generar posibilidad? ¿Sí? Muchas veces en el transcurso de la sesión, nosotros desde nuestra experiencia queremos decir qué hacer a la persona, ¿sí? Y eso no es válido, ¿sí? Sobre todo el inicio. Miren, aquí vemos 4 etapas bien marcadas. La persona me dice, oye, José, esta es mi realidad, este es mi problema, ¿cómo lo cambio? Lo quiero cambiar. Si yo ahí le doy un consejo o una opinión o una posibilidad, perdí. Eso no es coaching. Me he salteado todo el proceso de coaching para empezar, para dar un consejo. Entonces, en el paso 1, 0, 0. Pero ¿cómo está presente la maestría 8 al inicio del proceso? Cuando nosotros estamos simplemente indagando en la realidad actual, indagando en la realidad deseada, en el creer. La maestría 8 se ve reflejada en la maestría 2. ¿Cuál es la maestría 2? ¿Quién me puede escribir por el chat cuál es la maestría 2? Ya todos nos sabemos las maestrías, ¿cierto? A ver, maestría 2. Alguien dice escucha activa. Maestría 2. Generar, percibir, afirmar y expandir el potencial del cliente. Si yo percibo ese potencial y de alguna manera lo afirmo, estoy generando posibilidad. Estoy además haciendo que el coachee se abra a querer comentarme sus ideas, sus expectativas, lo que verdaderamente quiere hacer. Imaginemos una persona que tiene un proyecto y va con alguien que sabe que no cree en él. ¿Qué va a conseguir con esto? No se va a abrir con esa persona, no se va a dar permiso de compartir sus ideas o sus posibles acciones o caminos a tomar. Entonces, si bien es cierto, al inicio del proceso nosotros estamos indagando en la realidad actual e indagando en la realidad deseada del coaching que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, no estamos en una etapa de proceso en el que tengamos que buscar la posibilidad de generar el plan de acción, ¿sí? La maestría 8 va a estar presente en esta etapa de proceso muy acompañada a la maestría 2. Percibir, afirmar y expandir el potencial del cliente. Que él se sienta afirmado, que él se sienta que crees en él. Y esa es una relación bien importante entre las maestrías. La 8 no se puede dar sin la 1, sin la 2. Porque si hablamos de generar posibilidades y no creemos en el potencial del coachee, vamos a terminar queriendo dar consejos. Oye, no creo en tu potencial, no creo que tú puedas solucionar esto, así que yo te voy a decir qué hacer. Entonces, esa es la presencia de la maestría 2. En el inicio del proceso, me va a mí permitir, de alguna manera, ver que yo como coach, al poder cumplir con la maestría 2, estoy trabajando también en la maestría 1. Me dicen que no se ve bien la lámina, yo la veo muy bien aquí. ¿Puedes ampliar la lámina 2?
Ya, bueno, ahí está bien. Ya, genial, gracias. Bueno, continuamos. Entonces, ok, la maestría 8 la vemos presente. Marcos Sotelo dice poner en modo presentación, pero está en modo presentación, Marcos. A ver, voy a validarlo un segundo. Y ahora sí lo he vuelto a poner en modo presentación. Ah, ya, genial. Listo, ahí está. Listo, ahora sí, genial. Listo, entonces, seguimos. La maestría 8 la vemos presente en el proceso de coaching al inicio, validando que esté presente la maestría 2. Si yo creo en mi coachee, estoy respondiendo, el coachee se va a abrir también a poder contarme sus posibilidades actuales, ¿sí? Si yo también confío en el coachee, confío en el proceso, estoy respondiendo a su llamado. ¿Su llamado cuál es? Nos pide que seamos posibilidad para alcanzar sus resultados, ¿sí? Esa es la presencia de la maestría 8 al inicio del proceso. Luego, la siguiente parte del proceso de coaching, entender la realidad actual. Saber qué acciones hace que generen esa realidad. Desde qué estado emocional el coachee trabaja, se mueve y actúa para generar las acciones que lo llevan a su realidad. ¿Y qué pensamientos están detrás de ese estado emocional que lo mueve al coaching? Entonces, en esta parte del proceso, la maestría 8, lo que buscamos nosotros es lograr que el coachee sea testigo, se dé cuenta de las posibilidades que desde su observador está viendo en este momento, ¿sí? Quizás el nivel de conciencia no va a ser tanto, pero lo que sí podemos lograr es que el coachee sí diga, repita e indague y empiece a levantar todas aquellas posibilidades que en este minuto está contemplando, ¿sí? Que básicamente cuando hablamos de A o de A' estamos hablando de posibilidades. En el caso de la A, estamos hablando de las posibilidades que es observador. En el momento preciso de la conversación de coaching, el coach está viendo. Y ya cuando hablemos de la A', ya vamos a ver la maestría 8 en su máximo momento, que es cuando en una conversación de co-creación, el coach y el coachee empiezan a generar más posibilidades, ¿sí? Que es ahí donde los vamos a detener un poco más. Sin embargo, estas primeras partes es bien importante identificar que, si bien es cierto, no es el momento cumbre de la maestría 8, podemos ya notar en la incorporación de otras maestrías que el coach tiene la destreza y va a tener la destreza más adelante de poder ampliar esas posibilidades del coaching. Pero antes de ampliar estas posibilidades del coaching, por favor, tienen que tener claro que hay que pasar por el proceso completo. No podemos empezar a generar, a co-crear posibilidades si todavía no se ha definido bien la R', si todavía no se ha definido bien la realidad actual, si todavía no se entiende y no se ha tomado conciencia de cómo, de cómo se está generando esta realidad, ¿sí? Entonces, las posibilidades que se está viendo en este momento. Eso es bien importante conocerlo, ¿sí? Ahora, la siguiente parte del proceso va a ser cuando la persona ya toma conciencia de sus pensamientos actuales y decide
aceptarlos o rechazarlos. En muchos casos de los procesos de coaching, el cliente no es consciente de aquellos pensamientos que lo llevan a los sentimientos, que lo llevan a las acciones, que lo llevan al resultado. Entonces nosotros, como coaches, contribuimos a que se den cuenta de esos pensamientos desde un plano consciente de dónde vienen y a qué los conducen. Luego, trabajamos en desidentificar a los clientes de estos pensamientos y ayudarlos a construir pensamientos diferentes. Pensamientos que estén alineados con su propósito. Entonces, los ayudamos a desidentificarse de las Jotas actuales, de los juicios actuales, y a construir o a buscar cuáles son esos juicios, esas J' con las que sí se identifica o se quiere identificar para poder construir la R' que él está buscando. Y en el cuarto paso, ya los ayudamos a construir esa realidad, ¿sí? A partir de este pensamiento nuevo, ya consolidado, vamos a poder preguntarle luego al cliente cómo se siente con este nuevo descubrimiento, y a partir de ese nuevo estado emocional, ese nuevo observador, sí o sí, se va a empezar se van a contemplar otras posibilidades diferentes, posibilidades que no se habían visto, ¿sí? Los que pueden, tienen la oportunidad, pueden leer a Goleman con sus dos libros que hablan bastante de esto, El líder razonante, o pueden leer también de la inteligencia emocional. Ahí vemos cómo, con diferentes experiencias y con mucha solidez, cómo las emociones preceden realmente a las acciones, y cómo esas emociones pueden abrir o cerrar posibilidades. Entonces, gestionar las emociones del cliente va a estar muy relacionado con las acciones que él puede tomar, ¿sí? Eso es sumamente importante. Entonces, llegamos al punto. Tenemos que apoyar al coachee a generar posibilidades. Primero hablemos de los consejos, ¿sí? Muchas veces decimos que es en esta parte de generar posibilidades que básicamente estamos acá, generando más A' probables para llegar a la R', ¿sí? Generar una posibilidad es ampliar esas A' para poder tomar una como opción que vaya de acuerdo al coachee y lo lleve al resultado que él está esperando. Entonces, acá a veces decimos, oye, yo desde mi plano de coach, quizás tengo experiencia en este campo, quiero decirle qué hacer. ¿Puedo hacerlo? Pues la respuesta clave está en que no le puedes decir qué hacer. No le puedes decir, oye, esta es la carta que tú tienes que hacer, esta es la acción que tú tienes que realizar, así que te la pongo en los ojos. Esta es. Eso no se puede hacer. Eso es ser directivo, eso es tratar de llevar al coachee a que tome una acción que tú estás queriendo tomar, porque tú tienes la posibilidad, la acción, y ahí estamos limitando las posibilidades. Lo que verdaderamente tú tienes que hacer y conseguir es ampliar posibilidades. Y sí, efectivamente, puedes decirle, mira, ¿ya has pensado en esto? Punto. Tú puedes estar completamente seguro o quizás inseguro que esa sea la opción que el coachee debe tomar. Es más, ni siquiera como coach deberías tener tu nivel de juicio prendido respecto a eso. Sin embargo, puedes lanzar esa opción y validarla con el cliente, ¿sí? ¿Has pensado en esto? El cliente te puede decir, bueno, sí, bueno, no. Sin embargo, tú lo que tienes que hacer es validar esa opción con ellos, ¿sí? ¿Y cómo sería? ¿Y qué has pensado? ¿Y has hecho algo parecido antes? Entonces, tú estés convencido o no estés convencido que esa es la acción que debería tomar, lo que tú tienes que hacer es analizarla sobre la mesa y conversarla y discutirla con el coaching. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Listo, ¿alguna consulta al respecto? Genial, seguimos. Listo. Paso 2. Hola. Ya hemos determinado entonces, perdón, una pregunta.
Ok, depende. Es que me preguntan, ¿no? Si digo esto, ¿has pensado en eso? Estoy sugiriendo, es que ahí viene la distinción y la sutileza. Una cosa es plantear una alternativa, y has pensado en esto, y otra cosa es sugerirlo, ¿no? Em, pongamos un caso. Algo tan sencillo. Tienes un hijo que tiene problemas con su tarea de matemáticas, ¿no? O quiere hacer, ahí está, quiere hacer su tesis, no sabe para qué quiere hacer la tesis. Algo muy distinto, o qué tema de tesis quiere hacer. Algo muy distinto es decirle a nuestro hijo y decirle, mira, tienes que hacerlo de residuos sólidos. Con eso vas a llegar sí o sí a la excelencia que tú estás buscando. O si no, decirle, ¿no sabes qué? Tienes que hacerlo sobre negocios en la era digital. Eso es sencillo, es rápido y vas a salir de eso muy rápido, ¿no? Que tú lo que quieres es graduarte además. En ambos casos, sí, suena a sugerencia, ¿sí? La sutileza está en realmente plantear una alternativa y decirle, oye, ¿y has pensado en negocios digitales? Imaginemos que el hijo conteste, no, realmente no. ¿Y qué opinas sobre eso? Bueno, sí, puede ser, no sé qué, no sé qué. Y tú lo ayudas a evaluar. ¿Qué sabes? ¿Sabes algo sobre eso? No, realmente no tengo ni idea. Ah, bueno, entonces busquemos otra cosa, ¿sí? Entonces, si tú lanzas una alternativa, tienes que trabajarla e identificarla con el coachee. Oye, ¿ya has pensado en residuos sólidos? No, no sé nada sobre eso. Ok, pasemos a otro tema. ¿Y sobre esto? No, tampoco. Bueno, ¿y sobre qué sí sabes? ¿Sí? Se la devuelves al coachee. Es importante darle un contexto general, como bien dicen. Me gusta que digas, claro, vamos a hacer más preguntas en un momento relacionadas a la maestría 8, ¿sí? Hay unas preguntas que quiero sugerir para que las tengan eh, de recurso. Sin embargo, antes de pasar a esas preguntas concretas, es importante que entendamos esta sutileza, que es muy distinto ponerle la tarjeta en la cara y decirle, oye, esta es, y poner la tarjeta sobre la mesa y decir, oye, miremos esta alternativa juntos, ¿sí? Entonces, eso es importante. Poner una carta sobre la mesa es diferente a decirle, oye, esta es la tarjeta. Y es ahí donde está la sutileza. Entonces, por ejemplo, Alonso me dice, oye, pero si le digo, ¿no estarías dirigiendo a plantear, has pensado? No, estoy dirigiendo, estoy poniendo una alternativa sobre la mesa, pero si él me dice, oye, no, es una genial idea, yo le digo, ok, genial, caso resuelto, eso está mal, ¿sí? Yo lanzo sobre la mesa y la analizo. ¿Qué te parece genial de esta idea? En el caso que el coach me diga, oye, qué buen consejo. Ok, ¿qué es lo que te parece genial de esto? Tal cosa. Este, ¿Y qué experiencia tienes sobre esto? ¿Sí? Qué raro. ¿Y a qué se debe quizás que no lo habías pensado antes? Entonces, sea la alternativa. Así tú estés convencido como coach que eso que tú quizás has puesto sobre la mesa es el camino a seguir, tú igual debes de validarlo con el coachee. Entonces, ese manejo de validación va a alejarte un poco de caer en ser directivo, ¿sí? El coachee cuando plantea así como plantea una alternativa, puede plantear otra. Y en ambos casos tienes que validarlo con el coachee. ¿Qué le parece? Y esta alternativa está alineada con lo que tú estás pensando, está al alcance de tus tiempos, está al alcance de tus recursos, ¿sí? ¿Has pensado hacer esto antes de alguna manera? ¿Y qué pasó que no lo hiciste? Ah, me desanimé por esto. Y esto mismo se puede aplicar a este contexto. Entonces, al hacerle preguntas de validación, lo que estoy consiguiendo realmente es alejarme del ser directivo. Y es ahí donde ustedes pueden, donde los coaches podemos caer en un error, cuando quizás tenemos la alternativa segura, decimos, no, esta sí es, esto le va a solucionar porque yo tengo experiencia sobre esto. Y le decimos, ¿has pensado en esto? Ok, listo, es una pregunta que puede ser, que recae en la sutileza, ¿sí? Así que genial. Pero si luego el coach dice, oye, no, no lo había pensado, me parece genial, y yo cierro la conversación ahí, ahí sí estoy faltando la maestría 2.
porque básicamente desde mi juicio, como yo pensaba que esa alternativa sí era buena y era el camino que tenía que seguir, yo no trato de validarla. Caso contrario pasa cuando quizás el coaching nos dice, mira, yo lo que quiero hacer es gestionar mejor mi tiempo. Y nosotros nos damos cuenta que su tiempo está saturado, ¿no? Y que no va por ahí, sino va por un tema de contratar a alguien para delegar, o de repente va por un tema de asignación de prioridades, que quiere abarcar mucho. Entonces, si el coaching me da una alternativa con la que yo desde mi juicio como persona no estoy de acuerdo, ahí sí le voy a empezar a hacer preguntas de manera natural porque me nace hacerlo. Voy a hacer preguntas de manera natural para validar esa alternativa y que se dé cuenta quizás que no es, ¿sí? Entonces, este es un error que muchas veces cometemos. Solamente validamos cuando como personas y no como coaches no estamos de acuerdo. El secreto está en validar, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, ¿sí? Porque van a haber muchas veces que te vas a equivocar. Entonces, para evitarte de equivocarte con una alternativa que tú creas que puede ser, tú tienes que explorar, o sea, validar igual explorar, tienes que explorar esa alternativa en la conversación de coaching, a través de preguntas, ¿sí? Entonces tú puedes estar muy seguro que es, pero si el coaching luego dice que no, pues es no. Luego dice, ¿y qué pasa cuando analizamos alternativas con el coachee y él se resiste a comprometerse? ¿Qué se hace en este caso? Pregunta Noelia. No entiendo a qué te refieres con se resiste a comprometerse. Yo puedo validar alternativas con el coachee, pero ¿qué relación tiene eso con comprometerse? El compromiso va con el plan de acción, ¿sí? ¿Cuál es el compromiso de la persona con su plan de acción? Entonces, de repente tú validas alternativas, se las dejas de tarea y el coachee no cumple. Entonces, ¿te refieres a eso? Cuando de repente generan posibilidades, se acuerda una y luego el coaching no cumple. ¿Me puedes validar, Noelia, si esa es tu pregunta? Exacto, dices. Sí, eso voy. Genial. Analicemos el modelo de nuevo. ¿Qué pasa cuando el coachee no hace la tarea? ¿Sí? Si tú le pides, si tú acuerdas con el coachee de mutuo acuerdo que realice una actividad que luego no realiza, analizando el elogiar, vamos a ver que quizás la emoción desde la que él se encontraba naturalmente no lo llevaba a la acción que tú le has planteado o que se comprometieron en mutuo acuerdo, ¿sí? O quizás no se reforzó muy bien la J', que es el pensamiento, el juicio que iba a estimular la emoción que lo iba a llevar a tomar acciones, ¿sí? Entonces, usualmente, ¿cuándo pasa que el coachee no responde a las tareas? Yo creería que hay dos caminos, ¿no? Uno de ellos es cuando la tarea fue demasiado retadora para el momento en el que se encontraba el coachee. Eso puede pasar muchas veces. A veces el coach no tiene una muy buena conexión con el coachee y lógicamente lo reta a que haga algo, ¿sí? Lo reta a que haga algo desde la razón, desde la lógica. Dice, no, sabes que sí va a poder, pero no hubo conexión con él. Entonces no se da cuenta que quizás el coaching no está listo para esa clase de reto. Entonces, para mí, uno de los errores más grandes en la maestría 8 es justamente eso. Cuando el coachee no hace la tarea, de alguna manera empieza a perder confianza en el proceso de coaching. ¿Por qué? Porque él dice, oye, no, el proceso de coaching para mí es una caja negra, es posibilidad. Yo ingreso al proceso de coaching, estoy creyendo en el proceso de coaching porque a través del proceso yo voy a alcanzar mis resultados. Sin embargo, ¿qué pasa? Oye, mi coach me dejó una tarea y no la hice. Creo que no ha funcionado conmigo eso. Entonces, se afectó el proceso. Entonces, ese es el peligro de dejar tareas que el coachee no va a cumplir. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que sentirlo. Hay que sentir esta conexión. ¿Sí?
Y, a ver, acá hay algunas cosas. Dicen, para eso están los acuerdos iniciales, ¿verdad? Bueno, el acuerdo inicial es un acuerdo, pero es un acuerdo de palabra, no hay un compromiso, no hay un riesgo. ¿Qué pasa si el coaching no cumple? Bueno, en el acuerdo inicial tú le dices que se van a comprometer, que va a darle importancia al proceso, que va a respetar los acuerdos, pero finalmente si además, si a pesar que se hizo un acuerdo inicial el coaching no cumple, se va a afectar su confianza en el proceso de coaching, ¿sí? Este, y es cierto, muchas veces el coachee, a partir de tareas que no cumplió, se decepciona del coaching y del proceso y luego dice, no, ya no quiero ir. Uno, porque no quiere que le reclamen el no haber hecho la tarea. Y dos, porque empieza a sentir que no funcionó el coaching en él. Entonces, ese es uno, tareas muy retadoras. Es preferible dejar de tarea que piensen lo que hemos conversado y en la sesión de coaching y en la próxima sesión tú continúas con esto. ¿Y qué pensaste? Algo va a pensar, esa es la tarea que siempre cumplen. Entonces, sobre todo al inicio, dejen de tareas pensar en lo que se ha conversado, ¿sí? La parte 1 del proceso, como les he dicho, es explorar la realidad actual y la realidad deseada. Tarea, oye, piensa en lo que hemos conversado. Y muchas veces se van a dar con la sorpresa que llega el coachee a la siguiente sesión y dice, oye, me puse a pensar en esto y me di cuenta de esto y de esto y lo relacioné con tal cosa. Oye, genial, esa es la tarea cumplida, ¿no? Me alegra ver que estás vinculado al proceso de coaching. Con esa sola expresión estamos afirmando y hasta expandiendo su potencial, ¿sí? Dejemos tareas que el coachee cumpla, porque eso lo va a estimular más bien a confiar más en el proceso. Y cuando en la tercera sesión tú ya le des algo retador, él va a decir, no, sí puedo, y lo va a hacer. Antes de seguir, voy a ver unas preguntas que han puesto. A ver. Buenas noches. Hola, Abraham. Frente a una negativa del coachee, ante una posibilidad propuesta por el coach, ¿en este caso es bueno entrar a la validación de esa negativa o solo buscamos otra posibilidad? Claro, puedes preguntar, a ver, repito, dicen, ¿no? El coach de repente dice, oye, ¿ya has pensado en esto? Y el coach dice, no, 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 eso no, de ninguna manera. ¿Y qué es lo que te desagrada puntualmente de esta propuesta? Eso va a permitir conocer pensamientos encerrados, ¿sí? Puedes validarlos, sí, pero no con el afán de convencerlo al coachee de cambiar de opinión, sino lo que estás haciendo ahí es explorar básicamente una realidad actual respecto a esta posibilidad. Entonces ahí tú te vas a poder apoyarte en esa posibilidad para descubrir pensamientos o emociones que esconde el coachee detrás de eso. Como por ejemplo, algunos de ustedes deben haber visto el video y otros lo van a ver muy pronto, sobre esa simulación de coaching que nosotros hemos hecho respecto a un señor que quería gestionar mejor su tiempo, pero verdaderamente su tema era falta de confianza en contratar a personas. Entonces, en ese caso el coach le pregunta, ¿no? ¿Y has considerado contratar a alguien? Y el coach contesta, no, de ninguna manera. Entonces el coach empieza a hacer preguntas. ¿Qué es lo que más te desagrada de esto? ¿No? En general, ¿no? Diversas preguntas que llevan a que el coachee se dé cuenta que él tenía un pensamiento detrás, que era contratar a alguien es exponerme a que me copien el negocio, ¿no? Entonces, no fue en sí una validación de la propuesta de la posibilidad del coach. No se validó realmente la negativa, la posibilidad, sino se indagó qué había detrás de esa negativa, que es diferente, ¿sí? Entonces hay que indagar qué está detrás para conocer más al coachee. No necesariamente validar la opción para que él se dé cuenta que esa sí es, ¿no? Porque no estamos hablando desde un plano lógico. La lógica está en lo que uno piensa para luego actuar. Ahí está la lógica, ¿sí? Pero el coach es más profundo que la lógica. Tú tienes que ver los pensamientos inconscientes.
hacerlos conscientes. La emoción, que muchas veces, el estado emocional que muchas veces, del que muchas veces tampoco se es consciente. Entonces hay que ver qué está detrás de la negativa, ¿sí? Básicamente eso. Otra consulta dice, em, los jóvenes quizás porque no tienen tanto interés, con los mayores que toman conciencia y cumplen, entonces ¿qué hacer con los jóvenes? Pregunta. Entiendo por la pregunta que muchas veces los adultos, los mayores, cumplen más las tareas que los jóvenes. Realmente no, realmente no es así, necesariamente. Quizás los jóvenes vienen a sesiones de coaching porque alguien más les pide que vengan, y seguro por eso su compromiso no es muy alto. Pero si un joven viene a una sesión de coaching porque quiere, entonces va a cumplir la tarea. Pero sigamos analizando esto de las tareas, ¿sí? Toda persona viene a un proceso de coaching porque tiene una motivación. Hay algo que quiere conseguir a través de ese proceso de coaching, ¿sí? Entonces, si una persona no está cumpliendo la tarea, le preguntamos, oye, ¿qué te motivó a venir a este proceso? ¿Sí? Me motivó esto, te va a decir. ¿Y ha cambiado algo al respecto? No. ¿Sigues queriendo eso tanto como al inicio? Sí. Si te dice no, ok, ya sabes qué pasó. ¿Y qué cambió? No, es que ese tema ya no es importante. Ah, genial. Ahí te está haciendo perder tiempo a ti como coach y él está perdiendo su vida como coach y también. Entonces ahí se reestructura la conversación. Pero si la motivación es la misma, entonces le puedes decir, ok, ¿y qué crees tú que está pasando que no estás cumpliendo los acuerdos? Bueno, realmente pienso que ese no es el camino, te puede decir. Qué genial que te lo diga, porque te está dando una oportunidad de darte cuenta de algo que como coach no te diste cuenta. Porque realmente si el coaching no está cumpliendo las tareas, es porque el proceso no está, ya, o porque ya no quiere el proceso, o porque no siente que el proceso está yendo por donde él quería que vaya, o porque el reto es muy grande. ¿Sí? Básicamente son esas tres. Entonces, sin embargo, es es, es bastante dable, sobre todo al inicio de nuestro recorrido como coaches, que nuestros clientes no hagan las tareas. ¿Y por qué? Porque no estamos yendo a la parte profunda de ellos, que son los pensamientos y emociones. Y más bien trabajamos en una capa superficial, que es la de acción-resultado, acción diferente, resultado diferente. Ustedes como coaches que están iniciando, pues hagan una mea culpa y pregúntense, ¿no? ¿En algún momento me ha pasado que mi coachee dejó de hacer, no hacer las tareas? Sí, yo creo que sí me ha pasado esta vez, ok. Y luego recuerda una sesión de coaching. Y seguramente se presentó algo parecido a esto, ¿no? El coachee dice, quiero eh, bajar de peso, ¿no? Ok, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo dieta, y no me está funcionando. Ok, entonces, ¿qué otra cosa podrías hacer? Miren, quiero bajar de peso. Me habla de una acción posible que todavía no está que no está realizando. No quiere lograr bajar de peso. Es un resultado que él quiere conseguir, bajar de peso. ¿Qué estás haciendo? Dieta. La A de arriba, ¿no? La acción inicial que está haciendo que no le está funcionando. Y luego le preguntamos, ¿y qué otra cosa podrías hacer? Ahí me estoy salteando por completo todo el proceso de coaching. Estoy moviéndome en un plano de acción-resultado, acción-resultado. Es un plano superficial. Bueno, está el coaching pragmático, ¿no? Que es el modelo Grow, que se trabaja en el plano superficial, ¿no? Acción-resultado, acción-resultado. Con un compromiso, ¿no? Que es lo que le añaden el factor de la motivación. Sin embargo, no estamos explorando la parte de atrás. Entonces, si en este camino el coach y el coachee, mejor dicho, dice, bueno, he estado haciendo dieta, no me funcionó, pues ¿qué otra cosa puedo hacer? Ejercicios. ¿Ok? ¿Y cuándo puedes empezar? Mañana. ¿A qué hora? A las 6 de la mañana me voy a despertar temprano. Bueno, ya no importa. Y al final no se despierta temprano. No cumplió la tarea, no la hizo. ¿Qué falló? ¿El compromiso del coachee? No. Falló el proceso de coaching. Que eso es lo más grave. Repito, puede pasar que el coachee ya haya desestimado ese objetivo, porque ya lo cumplió de alguna manera o dejó de ser importante.
Ok, puede ser. Por esa razón no cumple tarea. Entonces yo le pregunto, ¿qué te motivó a iniciar el proceso y si esa motivación continúa y en qué medida y qué cambió? Otro, el coach está realmente comprometido con mejorar su salud y por eso quiere bajar de peso, pero mandarlo a despertarse a las 5 de la mañana y hacer una dieta extrema es muy fuerte. Entonces lo estoy estirando demasiado, lo estoy retando mucho. Eso tampoco va a servir. Entonces vayamos de a pocos. Que sea el coachee el que de alguna manera te pida con gestos, con actitudes o con palabras, incluso que quiere retarse más, ¿sí? E incluso puede pasar que el coachee diga, no, ¿sabes qué? Yo siempre me despierto a las 10, pero a partir de mañana a las 5 de la mañana. Entonces, yo puedo, como coach, puedo decir, oye, no, es el mismo coachee el que se está retando. Así que qué bueno, pues, ¿no? Qué genial. Algo habré hecho bien. Entonces luego yo le doy la mano y le digo, oye, genial, entonces mañana a las 5 de la mañana. ¿Es un trato? Sí, es un trato. ¿Me cuentas cómo te va? Error. Hay que validar hasta las acciones, que son las posibilidades, hasta las posibilidades que el coachee se atribuye. Porque si el coachee se decepciona a sí mismo, también va a perder confianza en el proceso y en creerse capaz de alcanzar los resultados. Entonces tengo yo que validarlo. ¿Y alguna otra vez se te ha pasado por la mente despertar temprano? Sí. ¿Y lo hiciste? No. ¿Y qué pasó en ese momento? Pues que la flojera. ¿Y si te estás despertando regularmente a las 10, qué tanto crees que la flojera pueda afectarte al hecho de que debes despertar a las 5 a partir de mañana? Bueno, en verdad sí, que no sé qué. ¿Qué te parece si esta semana que la hora de despertar será 8:30? ¿Sí? Hay que conseguirlo y luego vamos avanzando un poco más. Ya, bueno, sí está bien. Me parece que está bien para empezar. Genial. Porque aunque fuera el caso que el coachee, que se exige mucho, lo consiga, entonces tú te vas por camino seguro. Lo retas un poquito, ¿sí? Y cuando cumple la tarea, que es mucho más factible que cumpla esa tarea, que es más, menos demandante, tú aprovechas e inyectas Maestría 2 para que él crea en él y crea en el proceso. Oye, qué bueno, hemos avanzado mucho. ¿Cómo te dio esa semana? Genial, ¿sí? Entonces, incluso, algo que se hace, por ejemplo, una persona que no sé, que sea muy explosiva en sus tratos con los demás. Entonces, el objetivo, obviamente, es ya no ser explosivo, nunca más, ¿sí? Entonces, yo antes de dejarle la tarea y decirle, oye, no, a ver, vamos, el ejercicio de ahora va a ser que toda la semana, de repente con algún ancla de PNL, vas a gestionar tus emociones, para que traerte tranquilidad, no explotes y, y no tengas esas explosiones en el transcurso de toda la semana, ¿no? Entonces, esto puede ser una tarea, pero lo más probable es que por ahí se le escape alguna reacción y otra vez afecte el proceso. Entonces, cuando tú tienes cuando tú tienes poca certeza como coach y poca confianza, quizás porque no tienes un panorama completo como para hacerle un reto amplio, tú lo que haces es, libre de juicios, lo único que haces es medirlo. Oye, mira, esta semana vamos a tratar de trabajar con esta ancla, gestionando las emociones de esta manera, y tú vas simplemente a apuntar cuántas veces te vas a acordar, si puedes apuntar, apuntas, si no, trata de acordarte cuando vengas, cuántas veces te funcionó el ancla y cuántas veces finalmente terminaste reaccionando, ¿no? Entonces, él, apunte o no apunte, igual se va a acordar. Entonces, cuando llegue a la siguiente sesión, te va a decir, oye, sí, mire, toda la semana recuerdo que lo hice 2 veces, me controlé una vez, me controlé 2 veces, exploté una, exploté dos, sea como sea, ya hay un avance. Ese avance contribuye a que él cree en el proceso, que él crea que está avanzando. Y le preguntas entonces, si a nivel de gestión de emociones, del 1 al 10, ¿en qué nivel de avance crees que tú llegaste al proceso? Pucha, en 4. Y esta semana, ¿cuál crees que ha sido tu nivel de control? 6. Ya avanzó aunque sea 2 puntos. Y así avanzar a solamente 1, porque lo más seguro es que si haya avanzado aunque sea algo, tú inyectas Maestría 2 y crees más en él mismo. ¿Sí? ¿Cómo yo afectaría eso? Con un reto fuerte.
Te comprometes a ya gestionar tus emociones toda la semana y no dejar que ese que ese impulso, pues, afecte tus relaciones. Sí, y luego no lo consigas. Así falle solamente una vez, igual ya no cumplí la tarea. Entonces hay que generar tareas, acordar tareas que de alguna manera se presten para que el coachee las pueda cumplir en alguna medida e inyectarle maestría 2. Sí. ¿Me dejo entender alguna pregunta sobre esto? Porque en verdad está relacionado con la maestría 8, pero también con la 2 y también con la 9. Entonces, pero es importante manejarlo, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Queda claro? ¿Hasta aquí? Listo. Entonces continuamos. Otro factor cuando hablamos de generar posibilidades, por ejemplo, hoy día vino una persona a pedir información sobre la certificación en coaching. Es un directivo de una empresa que brinda consultorías, ¿sí? Y nos dicen, no, miren, yo ya vengo haciendo coaching 25 años. Y yo le hago coaching a gerentes de grandes empresas y Martín Patatán. Yo necesito certificarme. El certificado, básicamente, ¿no? Y yo creo en el coaching, ¿no? Sin embargo, es muy importante la experiencia, porque si viene una persona y me dice que tiene problemas en su área financiera, eh, yo tengo que pasarme la hora haciendo números con él. Es lo que toca. Y uno tiene que tener la experiencia necesaria para poder apoyar a sus coaches, según, a sus clientes, decía él, según el área en donde estén. ¿Sí? Entonces, eso, como ustedes deben estar completamente convencidos, no es coaching. Sin embargo, muchas veces se cree que para ser coach hay que tener experiencia relacionada a ese tema. Y, y ese es el gran problema que el coaching afrenta hoy en día, que hay coaching de todo, ¿sí? Y se piensa que esos coaches de todo son coaches que saben mucho de ese tema y hacen coaching en situaciones específicas. Y no es así. El coach tiene la habilidad de moverse en la incertidumbre, ¿sí? El coach no tiene que saber lo que está pasando. No tiene necesidad de saber qué es lo que está sucediendo en este proceso. Va generando posibilidades a través de preguntas. Y si por ahí sabe algo, genial, lanza la carta, pero no hace la tarea con el coach, con el coachee. En el caso que que el coach, mejor dicho, se ponga a hacer números con el coachee, ya cumplió el problema y lo hizo suyo. Y eso no ocurre en un proceso de coaching. Eso verdaderamente no ocurre. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Permíteme un segundo que voy a enchufar la laptop. Listo. Y sí, me preguntan si el ejemplo que tomé es mentoría. Sí, exactamente es mentoría. Y la gente confunde el coaching con mentoría. Y generar posibilidades no es hacer rol de mentor. Porque si yo como mentor le digo a mi cliente, oye cliente, mira, desde mi experiencia puedes hacer esto o esto, le estoy dando solo 2 posibilidades a mi cliente. Y en cambio el coach amplía la conversación y genera posibilidades que incluso él como coach no había contemplado, porque el que es un facilitador para que el mismo coachee sea el que la genere. ¿Sí? Eso es lo que se busca en procesos de coaching. Por ejemplo, ¿cómo uno genera posibilidad? Es bien curioso. Hoy día básicamente he estado todo el día tratando de
de ver esta maestría 8 en diferentes aspectos, ¿sí? Y hoy día, en el transcurso de la mañana, eh, escuché sobre una oportunidad de negocio, ¿no? Y digo, oye, no, qué interesante sería poder hacer esto. Pero bueno, ya más adelante será. Y de pronto, una de las chicas que trabaja en la TAM Coaching Network, haciéndose un poco la graciosa, ¿no? Porque obviamente aquí respiramos coaching todo el día, me dice, eh, ¿y qué te impide hacerlo ahora? Esa pregunta genera posibilidad, ¿sí? Esa pregunta genera posibilidad. Porque dices, oye, realmente nada, ¿no? O realmente esto, ¿no? ¿Y cómo lo solucionarías? ¿Y cómo afrontarías esa limitante? ¿Sí? ¿Qué tanto realmente quisieras hacer eso? Entonces, es una pregunta que automáticamente te hace reflexionar. A ver, ¿qué me dicen? Dicen, el año pasado llevé unas sesiones de coach y veo que lo que comentas es el proceso, porque el coach me ayudó a encontrar las soluciones y no me las dijo exactamente. Aunque inconscientemente uno busca respuestas inicialmente, ¿cómo controlamos esa ansiedad del coaching? Básicamente me dicen, ¿no? El coach a veces llega con la necesidad y la ansiedad que le den respuestas rápidas, ¿no? Y te va a decir, oye, ¿y tú qué harías? ¿Qué me puedes aconsejar? Entonces, acá, si bien es cierto el coach no da respuestas, el coach las espera de alguna manera. Entonces, muchas veces también afectamos la confianza, maestría uno, y la comodidad en la sesión de coaching cuando le decimos al cliente, no, yo no soy el de las respuestas, el de las respuestas eres tú, yo solo hago las preguntas. Oye, no te puedo aconsejar porque esto es coaching. Te voy a explicar bien en qué consiste. Ahí es como que es un golpe, ¿no? El coach lo siente como golpe. Entonces es como que se queda callado y estimula la ansiedad. Entonces, y ahí vienen algo que son los ablandadores, que sé que varios de ustedes los dominan, ¿no? Porque los he escuchado bastante hablar de eso, pero básicamente un ablandador tiene que ver con algún elemento distractor, ¿no? Al cliente para aprovechar y retomarle la pregunta, ¿no? Oye, qué interesante lo que tú me mencionas. ¿Sí? ¿Has pensado en algo parecido antes? Bueno, eso es un ablandador, por ejemplo. Realmente un ablandador es cualquier respuesta que el coach le pueda dar que sea empática y que al mismo tiempo no sea la respuesta a la pregunta puntual que está generando el coachee y luego devolver una pregunta. Eso es un ablandador. Entonces hay que usarlos, pero finalmente devolverle la pregunta al coachee. ¿Sí? ¿Qué has pensado? ¿Desde cuándo lo piensas? ¿Qué alternativas has estado manejando? ¿Hay alguna de ellas por las que te inclines más? ¿Desde cuándo está pasando esto? O si no, o por último, mira, antes me gustaría conocer un poco más de la situación actual, le preguntas, ¿no? Cuéntame. Entonces, lo llevas otra vez a que te explique la realidad. En un principio, de repente, desde la intención que tú más adelante, conociendo la realidad completa, le digas qué hacer, pero finalmente, tú como coach vas a ir llevando la conversación a que él mismo se empiece a descubrir cosas y se dé respuestas, ¿sí? Así que concretamente, ¿cómo manejar la ansiedad? Pues los ablandadores son distractores que luego tú lo haces hablar al coaching. Una persona en la medida que está hablando, está gestionando su ansiedad, porque le gusta hablar. Una persona ansiosa va a ser más ansiosa si es que está callado, pero si esta persona ansiosa está hablando, está contándote, de alguna manera está dejando su ansiedad salir. Y tú vas guiando esto hacia un proceso de descubrimiento, ¿sí? Aquí hay una pregunta, creo, voy a leer. ¿Es común que el coachee confunda coaching con mentoría? Eh, sí, pero antes del proceso de coaching. O sea, tú en el encuadre puedes explicar qué es coaching. Oye, ¿y tú sabes qué es coaching? ¿Cómo llegaste al coaching? ¿Qué te animó a venir a este proceso de coaching? Y le puedes explicar un poco de qué se refiere, a qué significa el coaching, qué es el insight, ¿no?
Entonces, lo vas a poder, en el encuadre, básicamente, tú tienes que trabajar con eso y ver eso, ¿sí? Eso lo ves ahí. Hay que explicarle bien al principio lo necesario, ¿no? Para que sepa que, que no es mentoría, porque muchas personas pueden confundir el coaching con mentoría, ¿sí? ¿Cómo ampliamos las posibilidades? Con otra pregunta que también es tan buena como sencilla. ¿Qué más? Sí, estoy pensando en esto. ¿Y qué más? ¿Y qué otras cosas puedes hacer? ¿Con qué cuentas para afrontar esto? ¿Y con qué otras cosas podrías contar? Entonces, estoy haciendo, con estas preguntas sencillas, lo que hace el coachee es detenerse a pensar en aquello que no he pensado y ver, oye, ¿y qué más? Ah, y puede ser esto. Pero no, ¿ok? ¿Y cómo sí? ¿No? Generas posibilidad. Entonces, básicamente, hasta ahora, ¿cómo estamos generando posibilidad? En la última parte del proceso. ¿Qué te impide? ¿Qué más? ¿Con qué cuentas? ¿Con qué más podrías contar? ¿Sí? ¿Qué has hecho antes en casos parecidos a este? Ok, es que no sé qué hacer. ¿Y quién sí sabe qué hacer? ¿Qué le aconsejarías a un amigo o a otra persona que haga en esa situación parecida? Bueno, mi amigo que le aconsejaría esto, pero yo no lo haría. ¿Ok? ¿Y qué te impide a ti tomar el consejo que tú mismo le darías a tu amigo? Y ahí va a salir el pensamiento, la emoción, no, es que me da vergüenza. Y específicamente, ¿qué te da vergüenza de eso? Es que me da miedo. Y específicamente, ¿qué te da miedo de eso? Y vamos a encontrar el pensamiento que está detrás de la no acción. Recuerden que si estamos en una realidad que no queremos y queremos pasar a una realidad que sí queremos, tenemos que hacer cosas que no estamos haciendo. Y detrás de lo que no estamos haciendo hay emociones que no tenemos y pensamientos que no tenemos. Dicho al revés, hay pensamientos y emociones que tenemos, de las que tenemos que desvincularnos o desidentificarnos en muchos casos para conducirnos a donde queremos llegar. Sí. Entonces, ampliemos posibilidad con preguntas, que ya hemos dicho algunas, hemos dicho varias. ¿Sí? ¿Qué le aconsejarías a un amigo? ¿Qué te impide? ¿Qué más puedes hacer? ¿Con qué cuentas? ¿Con qué otras cosas podrías contar? ¿Qué has hecho en situaciones parecidas? Son preguntas directamente relacionadas a la posibilidad. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? ¿Alguna consulta adicional hasta aquí? Recuerden que las opciones no están en ti como coach, ¿sí? No es que el coach tenga que tener las opciones con ellos, con él mismo. Las opciones como coach, las opciones del proceso las da el coachee finalmente. Tú lo ayudas y lo estimulas, ¿sí? ¿Qué otra consulta pueden tener? Listo. ¿Qué haces cuando te dicen no sé? No sé qué hacer. Hay preguntas que se utilizan bastante en esa situación, como por ejemplo, ¿quién sí sabe o quién sí podría saber? Le haces preguntas, no sé, no sé, no sé. O sea, dice, cuando la persona te dice no sé, realmente es raro. Son pocas las personas, o habré tenido yo algún caso de una persona que realmente se cierra en el no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Cuando el no sé es constante, 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 oye, primero, mírate a ti como coach. Si te dicen no sé, no sé, no sé, no sé, es porque tú como coach quizás puedes estar como una metralleta preguntándole, ¿y qué más, y 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 qué más? ¿Y qué otra cosa, y qué otra cosa, y qué otra cosa? Entonces tú lo que haces es ahí, puedes retroceder, ¿no? Y además, si tú estás en la parte del hacer, 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 y te dicen no sé, no sé, no sé, es porque quizás no has indagado todavía lo suficiente en la realidad actual. Recuerden que nosotros indagamos, generamos nuevas posibilidades
Al final, cuando ya se encontró el pensamiento, cuando ya, que generaba la realidad que no se quería tener, cuando ya se cambió ese pensamiento por una J' diferente que lo estimule a alcanzar el resultado, ¿sí? Entonces, y cuando se consigue ese cambio y se tiene ese nuevo pensamiento, tú lo que haces es gestionar la emoción nueva de la persona. Y le dices, ¿no? Le preguntas, ok, mira, imaginemos, ¿no? El caso. Ya un chico estaba trabajando en un negocio de él, pero estaba desmotivado respecto a su negocio, ¿sí? Eso hacía que de alguna manera, pues, no le metiera muchas ganas, mucho empuje y no tuviera los resultados que estaba buscando. Entonces, cuando él se da cuenta que los pensamientos que lo llevaban a esta emocionalidad desganada, al no accionar, eran los que conducían a la realidad que él quería evitar, se da cuenta y dice, oye, no, esta realidad yo no quiero. Este pensamiento no quiero. ¿Y qué pensamiento puede ser, por ejemplo, en ese caso? Puede ser, quizás esto no va a funcionar, quizás este negocio no es para mí, ¿no? Entonces, de pronto, ok, ya se dio cuenta que ese pensamiento era el que detonaba todo. Hay que cambiar ese pensamiento. ¿Cómo te gustaría pensar? ¿Qué pensabas al inicio cuando el negocio te iba bien, ¿no? Entonces, tú lo que haces ahí es construir ese nuevo pensamiento, darle mucha fuerza a ese pensamiento. Y luego él dice, oye, pensaba esto, no sé qué, lo otro, y tú realmente qué sientes, qué piensas respecto a esto, ¿no? Que sí se puede, que este negocio es muy poderoso, me va a ir bien. Entonces, de alguna manera, estás cambiando el pensamiento y sin querer ya estás empezando a cambiar su estado emocional. Entonces, ¿tú cómo puedes reforzar incluso esa nueva emoción? Todavía no estamos generando acciones, ¿ah? Estamos simplemente dándole fuerza al nuevo pensamiento. Y luego le puedes hacer un ejercicio de visualización, ¿ok? Mira, cierra los ojos. Imagínate que estás, que está funcionando súper bien tu negocio. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, me siento más motivado, me siento con energía, ¿no? Entonces podemos hacer que en esa visualización se repita a sí mismo los pensamientos, los J', ¿no? Los pensamientos nuevos. Como por ejemplo, si yo nací para esto, este negocio es muy exitoso, ¿no? Entonces, mientras que él está visualizando y repitiéndose esas cosas a sí mismo, ¿qué está pasando? Está cambiando su emoción. Luego abre los ojos. ¿Cómo te sientes? Le preguntamos. Me siento bien, mejor, ya con más energía, entusiasmado. Entonces, es ahí, desde la emoción prima, potenciada con el pensamiento prima, es ahí que tú recién le preguntas, ok, ¿y ahora qué te gustaría hacer? Si está en emoción correcta, no te va a decir, no sé, no sé, no sé, no sé. El no sé, no sé, no sé, no sé, viene desde una ansiedad, viene desde una quizás frustración. Y esa ansiedad y esa frustración no están alineadas, o sea, no están alineadas, eh, no son las emociones que tú necesitas tener para generar posibilidades que te conduzcan a la guerra que tú quieres. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Te has adelantado en el proceso. No has ido lo suficientemente profundo para luego volver con fuerza. Simplemente has estado acción-resultado, acción-resultado. Quiero bajar de peso. No lo consigo. ¿Qué haces? Dieta. Y ejercicio. ¿Qué otra cosa puedes hacer? No sé, no sé, no sé, no sé. Entonces, ¿por qué? Porque no retrocediste para luego volver a iniciar. ¿Sí? Entonces, este, aprendizajes es para que funcione, para generar buenas posibilidades, hay que estar en el estado emocional correcto. Hay que recorrer el flujo del proceso de coaching completo. ¿Sí? Eso es lo importante. Acá hay una pregunta más. Dice, en la maestría 8 me aparece como una de las distinciones mente principiante. ¿A qué se refiere con eso? Sí, aquí justamente dice, ¿no? Distinciones, mente principiante, imponer experiencia. Entonces, es justamente lo que hablamos hace ya un rato.
a veces uno quiere, nos cuesta no ser mentores, queremos decir lo que sabemos. Ese es el error, ¿no? Querer imponer, esa es la mente, esa es la distinción, imponer experiencia. Los que no saben de dónde estamos hablando, ustedes tienen todos un manual que yo tengo aquí, que es el de la IAC Coaching Masteries, las maestrías de coaching IAC. En la página 20 de ese manual está hablando de invitar a la posibilidad. Dice distinciones, mente de principiante versus imponer experiencia. ¿Sí? Entonces, la mente de principiante es lo que el coach de verdad debería tener de alguna manera, ¿no? Es una ventaja no saber, porque el no saber estimula la curiosidad del coach para preguntar. Imaginemos que nunca hemos pasado por el colegio y tenemos a una persona a la que le estamos haciendo coaching y saca malas notas. Entonces podemos saber, es que no estudiaste. Entonces el saber nos estimula generación de juicios. El no saber es, oye, y cuéntame, ¿cómo es el colegio? ¿Qué asignaturas tienes? ¿Sí? ¿Y qué opciones tienes? Entonces, el hablar desde el no saber estimula nuestra curiosidad y se relaciona directamente con la generación de posibilidades. Eso es sumamente importante, ¿sí? Esa distinción. Otra distinción, creativo versus prescriptivo. El creativo es, oye, ¿ya has pensado en esto? El prescriptivo es el que receta, oye, tienes que hacer esto. ¿Sí? Otra distinción, expansión versus resolución. Básicamente está ligado a lo mismo. Vamos a resolver o vamos a expandir las posibilidades. La resolución es el que te dice, ok, esta es lo que es. Hay que hacerlo. ¿Sí? La expansión es amplía las posibilidades, las evalúa, se ponen encima de la mesa para que luego el coachee sienta y se identifique con alguna de ellas. Eso es hacer coaching. Entonces, a ver, la parte fácil y sencilla de aplicar la maestría 8 es incorporando preguntas. ¿Qué más? ¿Con qué cuentas? ¿Qué otras opciones tienes? ¿Qué más has pensado? ¿Qué le aconsejarías a un amigo? ¿Qué has hecho antes en temas parecidos? ¿Sí? Punto. Eso es fácil de implementar. Son preguntas claves relacionadas directamente a generar posibilidades. Háganlas. Ahí, implementenlas y punto. Sin embargo, la parte más compleja de esto, desde mi punto de vista y según la experiencia que tengo, sobre todo observando a otros coaches, es esperar el momento correcto para empezar a generar esas posibilidades, que es básicamente en lo que me he querido enfocar hoy. Ese momento correcto es cuando ya estamos volviendo de elogiar para generar esa nueva realidad. Cuando el coachee ya se dio cuenta de las acciones que hacía, del estado emocional previo que tenía, ya descubrió el pensamiento, ya cambió ese pensamiento, lo ayudaste a desidentificarse del anterior, potenciaste el nuevo, está viviendo en este mismo instante una emocionalidad distinta. Y es ahí, en esa emocionalidad distinta, que guarda coherencia con el objetivo que va a conseguir, la realidad que quiere construir, es ahí cuando yo recién genero posibilidades. Si no, va a pasar cosas como el no sé qué más hacer, voy a gestionar ansiedad, voy a generar ansiedad, ¿sí? O la respuesta va a venir desde la lógica, ¿no? Y esa lógica va a venir desde el estado emocional anterior. Entonces no van a haber posibilidades, no se van a generar posibilidades nuevas, porque si el coaching no ha cambiado su estado emocional, entonces va a seguir generando posibilidades desde el estado emocional anterior que no le generaba una posible acción que lo conduzca hacia donde él quería. Por eso vino el proceso de coaching, ¿sí? Ese es el punto, estimados y queridos coaches. Ceci. ¿Cómo podemos generar posibilidad cuando sientes que el coach coloca una meta, por ejemplo, cambiar de trabajo, pero ya se sabe qué tiene que hacer, en cuánto tiempo lo va a hacer y busca consejos? En el acuerdo ya se habló que no es mentoría. ¿Qué puedo hacer? Miren, cambiar de trabajo no depende de uno buscarlo, pero del empleador conseguirlo. Es así como cuando alguien busca pareja, ¿no?
Entonces, a veces vienen personas con el objetivo de coaching que es, oye, quiero conseguir una pareja. Tú como coach no puedes poner como aceptar que la meta sea conseguir pareja porque depende de ti y de y que alguien quiera estar contigo, ¿cierto? Entonces, acá Ceci pregunta eh, sobre una persona que quiere cambiar de trabajo, ya sabe lo que tiene que hacer, pero pide consejos. Entonces, trabajar en un plano de acción-resultados, que puede ser lo que te esté pasando, Ceci, trabajar en un plano de acción-resultados va a llevar a que nosotros hablemos sobre qué hace o no hace para conseguir trabajo. ¿Ya has pensado en LinkedIn? ¿Ya has pensado en, no sé, pues en Aptus? ¿Ya has pensado en tal cosa? ¿Ya has pensado en tal cosa? Nos vamos a pasar la sesión tratando de hacer acción, resultado, cuando realmente es, oye, ¿hace cuánto tiempo estás buscando conseguir trabajo? Explorar la realidad. Y volvemos a elogiar. ¿Sí? Entonces, explorar qué está haciendo hoy que produce la realidad de no conseguir un trabajo. ¿Qué está haciendo o qué no está haciendo? ¿Qué emoción y qué pensamiento están de las acciones que toma o de las no acciones que toma? Por ejemplo, una coachee que quería conseguir un nuevo trabajo. Resulta que quería este nuevo trabajo y lo quería y lo quería y lo quería. Exploramos su realidad actual y resulta que lleva trabajando 25 años en el mismo sitio. Entonces, espera, estoy confundiendo dos casos muy parecidos. En una la señora tenía 25 años trabajando en el mismo sitio, ese trabajo además quedaba muy cerca a su casa, ella vivía con su papá, que era una persona que necesitaba apoyo recurrente, entonces ella realmente tenía miedo de no encontrar otro trabajo que también esté cerca a su casa. Entonces ese miedo, ese temor o decir, bueno, quiero cambiar de trabajo, pero es que debe ser difícil encontrar a alguno que quede cerca a mi casa también, hacía que no accione. ¿Qué es no accionar? No hacía lo necesario para buscar si quiere trabajo. Otras personas que no buscan trabajo, el otro caso, finalmente el juicio que estaba detrás de la no acción suficiente para conseguir ese trabajo era que era muy difícil conseguir un trabajo tan bien remunerado como el que tenía actualmente. Más aún porque el trabajo que él tenía, según su juicio, era para personas con maestría y él no tenía. Entonces, error también. Entonces, nosotros como coaches vamos a trabajar en los pensamientos que limitan a la persona a alcanzar esa realidad, más que en la construcción específica de esa realidad. Tiene que ser por default. Es así, como cuando uno va a una consultoría en una empresa, realmente dice, ok, vamos a trabajar en esto, en esto y en esto y en esto, pero uno no se compromete finalmente con el resultado de aumentar la productividad tanto por ciento. No, ese es un resultado que debería llegar por default. Lo que nosotros hacemos es encontrar ese tema que está limitando el resultado que se está buscando. En los dos casos de personas que quieren conseguir trabajo que les he contado, uno era no conseguir un trabajo tan bien remunerado, sobre todo cuando no tenía maestría. Y eso hacía que ni siquiera buscara, ¿sí? Y en el otro caso, ese tema de no conseguir un trabajo que quede también cerca a su casa, ¿no? Entonces, ese cruce, esos sentimientos o pensamientos cruzados en la cabeza hacían que no lo busquen con suficientes ganas, ¿no? Y van a haber otras personas que quizás pueden ir a buscar ese trabajo y van a fallar en otros aspectos, de repente en las entrevistas personales, este, em, o en alguna parte del proceso de la evaluación. Entonces tú vas a ayudarlo a que él se dé cuenta de eso, a que trabaje en eso, y por default debería conseguir el trabajo, ¿sí? Conectar con el corazón es importante para mantener y sostener la relación con el coachee. Em, no sabría contestarte porque quiero entender bien a qué te refieres. Miren, preguntan, ¿conectar con el corazón es importante para mantener y sostener la relación con el coachee? Realmente, lo que no podemos hacer es vincularnos emocionalmente. Tenemos que estar presentes con todos los sentidos, pero si tú cuando dices conectar con el corazón es importante, yo realmente te diría que me suena un poco peligrosa tu pregunta, en el sentido que si tú te conectas tanto con ese coachee a nivel emocional, el cliente te va a contar de repente un problema que tiene y tú vas a empezar a llorar.
Entonces, te vas a quebrar tú junto con él. Y eso haría que de alguna manera termines comprando su problema y te va a perjudicar verte como un observador externo y ayudarlo a expandir su potencial y generar posibilidades. Ahora, definitivamente somos seres humanos y nos puede tocar eso en alguna sesión. Y en definitiva vamos a conectarnos más con algunos casos y menos con otros. Pero si tú sientes que eso de alguna manera te está, dejas de estar, esa conexión te impide eh, expandir ese potencial o generar posibilidades, oye, tómate tu tiempo, para la sesión, pásala para otro día, respira tú, y si te identificas mucho porque te ves reflejada en tu coachee, oye, cambia de coachee, o sugiérele otro coach, ¿sí? Eh, por eso es que cuando dices conectar con el corazón, no sé realmente qué significa para ti conectar con el corazón. Si conectar por el corazón para ti significa tener un interés genuino y real por el coachee, yo te diría sí, porque el coach debe de conectarse con el coachee a través de un interés genuino y real en él, ¿sí? Iván dice, ¿es lícito en una sesión ofrecer un abrazo al ver que el coachee lo consideraba como una necesidad del momento? No, algo que no se hace en las sesiones de coaching es tocar al coachee. Los que han tenido clase con Michelle ya, él cuenta siempre, no sé si siempre, pero las veces que yo he estado, en algunas lo ha tocado. Michelle enseña programación neurolingüística en las formaciones de coaching para los que están como invitados. Él habla mucho de los velorios, por ejemplo. Cuando alguien se acerca y abraza a una persona para dar el pésame, de alguna manera estamos anclando kinestésicamente el abrazo al sentimiento que la persona está viviendo en ese momento, ¿sí? Así como tenemos anclados los aplausos a felicitación, los abrazos en un velorio terminan anclando esa emoción a una persona. Entonces, posterior a ese evento, cuando la persona se le abraza, de alguna manera inconscientemente va a recordar todos esos pésames y el estado emocional que tenía en ese momento. Entonces, abrazar a una persona contribuye a anclar eso, ¿sí? Y genera también un vínculo muy emocional entre el coach y el coachee, que verdaderamente debería orientarse más a lo profesional que a lo personal. Eh, y eso también es otra brecha, que ya estamos en otra maestría, pero a veces el coachee, en agradecimiento, porque además siente que tú lo has apoyado mucho, te agrega al Facebook, te empieza a escribir en horarios fuera de la sesión de coaching, no para coordinar, sino para contarte cómo le fue, y tú quizás dices, yo voy a estimular su potencial y le contestas, y luego llega un momento que no le contestas y dices, me falló mi coach, no estuvo para mí. Uy, eso yo lo he visto pasar en coaches un montón. Y es peligroso, porque la relación entre el coach y el coachee es una relación profesional, por lo menos en la medida que dure el proceso de coaching. Luego, si quieres, hablas con el coach, con el coachee, y te puedes terminar casando con él, no hay ningún problema. Después de algún tiempo, ¿cierto? Pero el proceso de coaching realmente es ético, es profesional, eh, no a nivel de generar vínculo emocional ni de amistad. Entonces, ese abrazo, hay que evitarlo. Y si la persona verdaderamente necesita un abrazo, está pasando por algo muy crítico, de repente más que un coach necesita un terapeuta, ¿sí? Y eso puede ser uno de los indicadores para medirlo. Una persona que se quiebra muy fácilmente, ¿no? Te empieza a hablar, no le has hecho ninguna pregunta y ya se está quebrando. No puede contener ni gestionar sus propias emociones, las tiene demasiado a flor de piel. Entonces, eso, yo no dudo que esta persona necesita un abrazo, ¿sí? Quizás sí lo necesita, eh, pero quizás lo que necesita también es una terapia. Y desde tu rol de coach, no estás en la competencia de hacer terapia, ¿sí? Y si lo estuvieras, porque tienes algún estudio o especialidad que te lo permite,
Es importante, sobre todo por el bien del coaching, se los pido, que digan, mira, no vamos a hacer coaching, vamos a hacer terapia. ¿Sí? Para que el cliente sepa esta distinción también. Espero haber ayudado con mi respuesta. ¿Alguna consulta adicional? Gracias, Iván. Entonces, eh, por favor, tengan en cuenta el modelo GIAR en sus procesos de coaching. En la medida que ustedes puedan desarrollar el proceso completo o tratar de hacerlo de alguna manera, pues van a ver que esa estructura de conversación va a propiciar de una manera más fácil y natural la presencia de las maestrías en cada parte de la conversación de coaching. ¿Sí? Así que eso es. Y aquí tengo una lámina adicional en la que básicamente es lo que hemos conversado, ¿sí? Cuando está presente, bueno, en el inicio vimos que lo podíamos ver la maestría 8 vinculada a la maestría 2, porque creemos, somos posibilidad para el coaching. Desde el momento que un coaching nos pide que le hagamos coaching o acepta que le hagamos coaching, estamos haciendo la posibilidad. Y yo al creer en él, estoy respondiendo a esa posibilidad, ¿sí? Desde el inicio. Cuando está presente, cuando notamos ausencia, cuando estamos siendo directivos o cuando no creemos en el coaching. Ahí. Cuando queremos llevarlo a través de mis preguntas a que valide la opción que yo estoy diciendo. ¿Sí? Cuando queremos ser prescriptivos o resolutivos en lugar de buscar expansión o creatividad. ¿Cómo se relaciona con otras maestrías? Hemos visto que se relaciona mucho con la maestría 2, con la maestría 1, que tiene que ver con confianza en el proceso, con la maestría 9, que finalmente es la que le va a dar solidez a las tareas y seguimiento de las tareas que se acuerdan dentro de las posibilidades que se realiza. Hemos visto algunas preguntas claves, como, ¿qué más? ¿Qué te impide? ¿Qué recursos tienes? ¿Qué otras cosas puedes hacer? ¿Qué has hecho antes? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida? ¿Qué le aconsejarías a un amigo? Son preguntas claves en el proceso. Sin embargo, lo más difícil para mí es estimular la aparición natural de la maestría 8 a partir de seguir una estructura de conversación que contemple pues, ir hasta una parte más profunda, hacer el cambio de pensamiento y empezar a construir desde un nuevo pensamiento, emociones, las posibles acciones diferentes y nuevas a partir de una emoción ya nueva que van a llevar finalmente a la persona a la realidad que quiere. ¿Sí? Así que bueno, ese fue el resumen. ¿Alguna consulta adicional? ¿Listo? Bueno, si no hay consultas, les agradezco mucho. En verdad hemos tenido la participación de muchos de ustedes. Hay gente de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Lima, de Arequipa, de Ecuador, de Colombia. Así que bueno, estamos muy contentos, esperamos que les haya servido. Muchas gracias a todos por su participación y darse el tiempo de compartir este espacio con nosotros.